Queridos amigos y hermanos, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Con ustedes una vez más, su programa La Gracia Revelada. Como siempre, con la inmensa satisfacción de podernos dirigir a ustedes para estudiar, explorar las riquezas de la palabra de Dios, con el único objetivo de que nuestro Dios y Señor Jesucristo sea enaltecido, que su nombre sea glorificado y que nuestras vidas pues sean edificadas. Hemos estado estudiando sobre la escatología consumada y hemos estado viendo algunos tópicos que conciernen al reino de Dios. Y más específicamente hemos estado hablando de que el reino de Dios equivaldría en su etapa de consumación a la venida del Hijo del Hombre en juicio sobre sus enemigos. Y también vimos que traería recompensa a los fieles. Y estuvimos viendo que venir en las nubes significa venir en juicio. Que no es una venida física, material, literal, sino una venida espiritual, porque su reino es espiritual. Y si Él viene en su reino, pues su venida también sería espiritual. Vamos a seguir en esa misma línea y vamos a ver cómo la Biblia nos habla de la venida de Dios. Y vamos a ver algunos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo, donde la Biblia habla de la venida de Dios, ya que Jesucristo habló de que su venida sería en la gloria del Padre, es decir, como el Padre acostumbraba a venir en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar leyendo la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 6 de su libro, su carta, 1 Timoteo capítulo 6. En el versículo 14 hasta el 16 nos dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El apóstol le está dando instrucciones a Timoteo y le dice que el mandato que él le está dando debe guardarlo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nótese que no le dijo hasta que muera, sino hasta la aparición del Señor Jesucristo, porque ellos estaban esperando que Cristo apareciera en su tiempo. ¿Por qué lo estaban esperando? Porque Él así lo había prometido. Ahora aquí dice que el soberano, el único Dios, ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Y hay varios textos en la Escritura que nos muestran que el hombre no puede ver a Dios. Por ejemplo, en Juan 1.18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Por ejemplo, en Juan 1.18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es decir, Jesucristo vino para dar a conocer al Padre. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Jesucristo es la consumación de todas las revelaciones que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Entonces aquí dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero las Escrituras nos hablan en un texto donde Dios sería visto. Y alguien puede decir: bueno, pero ¿cómo que? Entonces hay una contradicción. Pero vamos a ver que no hay una contradicción. Vámonos al libro del profeta Zacarías, donde se anuncia una venida de Dios donde Él sería visto, pero sería visto de una manera que no lo imaginamos. Vamos al libro del profeta Zacarías en el capítulo 9. Zacarías en el capítulo 9, a partir del versículo 11 hasta el 14 nos dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y dice en el verso 14: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro.
Bueno, aquí dice que Jehová iba a ser visto. Pero aquí está hablando de una batalla contra los griegos. Porque dice, despierto a tus hijos, oh Sión, contra Grecia. Y en esa batalla dice que Jehová sería visto. Pero lo que el texto nos está diciendo es que Jehová sería visto en sus obras. Jehová sería visto dándole la victoria a su pueblo. Y la historia del Antiguo Testamento así lo registra. En los libros primera y segunda de Macabeo, primero y segundo de Macabeos, que son libros apócrifos, no están en nuestra Biblia, pero están en la Biblia católica, que sabemos que no son inspirados, porque contradicen en gran parte del resto de las escrituras, pero son una fuente histórica de verdad. Es decir, ellos contienen una historia de algo que aconteció. Y ahí narra la victoria de Matatías y sus hijos, que fueron llamados los Macabeos, contra la abominación que llevó a cabo Antíoco Epífanes IV. Entonces, en esa victoria fue que Dios fue visto, porque ellos prevalecieron contra un ejército poderoso. Y de esa manera era que Dios iba a ser visto. Entonces, la Biblia nos habla en varios textos en el Antiguo Testamento del descenso de Dios. De que Dios en varias ocasiones descendió, pero sabemos que ese descenso de Dios no fue un descenso material. No fue visible a los ojos humanos. Pero sí, en el ámbito espiritual, y fueron descensos de Dios para darle victoria y liberación a su pueblo. Y vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento que nos hablan de ese descenso de Dios. Vamos al libro del profeta Isaías. Profeta Isaías en el capítulo 2 primeramente y luego en el capítulo 3 nos habla del descenso de Dios. En el capítulo 2 versículo 10 nos dice: métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Entonces, de una manera figurada te dice escóndete en el polvo. ¿Cómo se puede uno esconder de la presencia de Dios? Si el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde me esconderé de tu presencia? Pero está hablando del juicio, de que Dios iba a venir en juicio para juzgar a los rebeldes de su pueblo. Y en el capítulo 3, en el versículo 14 del mismo profeta Isaías nos dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque os habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Así que ahí habla una vez más de que Jehová vendría. En el capítulo 13 del profeta Isaías también nos dice, versículo 4 y 5, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos y de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Pero en el versículo 1 habla de que es una profecía contra Babilonia. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que notar aquí. Primero nos dice que Jehová pasa revista al ejército. Es decir, Jehová viene con el ejército. Y sabemos que el ejército de que habla aquí es el ejército de los medos persas, que fueron los que derribaron el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia. Pero dice ahí que Jehová estaba con ellos y que pasa revista. Entonces, nadie puede pensar que iban a ver a Dios en medio del ejército. Sí vieron el ejército, pero no vieron a Dios. Porque lo que Dios está diciendo ahí es que Él está probando esa invasión. Que Él está probando el juicio contra Babilonia. Entonces dice, vienen de lejanas tierras Jehová y los instrumentos de su ira. O sea, Jehová vino ahí con ellos. Jehová venía con el ejército, en el sentido de que estaba dando la aprobación, de que su pueblo no iba a prevalecer, porque su pueblo, o en este caso, perdón, Babilonia no iba a prevalecer contra los medos persas, porque ya había Dios decretado el juicio sobre ellos. Así que el descenso de Dios en el Antiguo Testamento es para castigar a los rebeldes y libertar a su pueblo.
En el capítulo 64 del mismo profeta Isaías también nos habla de el pedido que está haciendo aquí el rey, o el profeta mejor dicho, que es el pedido del pueblo, para que Dios descienda y lo libere. Dice 64, versículo 1 al 4, dice: oh, si rompiese los cielos y descendiera, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciese notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblaran a tu presencia. Versículo 3: cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Versículo 4: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que por él espera. Entonces aquí el pueblo está pidiendo que Dios descienda. Dice, como en tiempos anteriores tú descendiste y los montes se salieron huyendo y había un fuego abrasador. Pero sabemos que no descendió, Dios descendió materialmente y que fue visto. Sino ellos están diciendo, líbranos, actúa. Y está diciendo ahí que Dios había descendido para liberarlo. Bueno, las escrituras nos dicen que Dios descendió para liberarlo. Por ejemplo, cuando estaban esclavos en Egipto. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 8: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces dice Dios que Él descendió para liberarlo, para sacarlo de la esclavitud egipcia. Sin embargo, vemos que Él envió a Moisés. Entonces, Dios lo liberó a ellos a través de Moisés. Entonces, no fue que Dios descendió literalmente para liberarlo y que ellos lo vieron, mira a Dios aquí, no. Sino que a través de Moisés, Dios obró para dar la libertad a su pueblo. Dios trajo juicio sobre los egipcios, sobre Faraón y todo su ejército, para que pudieran dejar ir al pueblo. También en Génesis capítulo 11, dice que cuando hacían la torre, Jehová descendió. Dice allí, y descendió Jehová para ver la torre que edificaban los hombres. O era que no la podía ver desde el cielo. Es que es una manera de expresar de cuando Dios decide actuar en juicio para frenar el intento del hombre de usurpar su soberanía y de violar lo que era determinado. En el Salmo 114 nos habla de cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Aquí lo expresa en forma poética. Y allí vamos a ver que nos habla del descenso de Dios para sacar al pueblo. Dice en el versículo 1 en adelante: cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Jehová vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. Pero sabemos que es metafóricamente hablando de que Dios abrió el mar para que el pueblo cruzara. El Jordán se volvió atrás. Pero entonces dice en el versículo 4: los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh monte, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Entonces aquí está hablando de que Dios abrió el mar, abrió el río. También nos dice allí que los montes salieron huyendo y que los collados temblaron. Pero nosotros no encontramos que literalmente los montes huyeron y los collados temblaron después de que el río se abrió. Pero sí encontramos que los habitantes de Canaán estaban temblando cuando el pueblo de Israel se acercaba. Porque habían tenido la noticia de que Jehová era un Dios poderoso, más poderoso que los dioses de ellos. Por eso cuando Rahab la ramera recibió a los espías, ella le dijo eso. Ella le dijo: nosotros, mi pueblo está temblando porque sabemos, hemos oído todo lo que Jehová hizo por ustedes en Egipto.
Entonces ahí se está hablando que los collados y los montes temblaron y salieron huyendo, pero está hablando del espanto, del terror, del miedo que tenían los enemigos del pueblo de Dios. De manera que cuando la Biblia nos habla, y podíamos pasar la noche citando más textos que nos hablan del descenso de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 18, que ya lo vimos la vez pasada, donde dice que Dios descendió y que libertó a David, que había vapor, que había nube, que había viento, que había rayos. Pero él en forma poética está diciendo que Dios lo liberó de manos de Saúl y de sus enemigos. Entonces, la presencia de Dios en la tierra es real, pero es invisible porque es una presencia espiritual. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, Jesucristo hizo una promesa para que los que creen en Él van a recibir la visitación de Él y de su Padre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, a partir del versículo 18, Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Así que las escrituras no se puede contradecir. Él está diciendo: el mundo no me va a ver más. Y voy a detenerme un poco aquí en él. Jesucristo dice allí: el mundo no me verá más. Él dijo en capítulo 17 de Evangelio según San Juan, versículo 5, orando al Padre: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en 1 Timoteo dice que él fue recibido arriba en gloria. Y en Hebreo dice que él fue, en Hebreo capítulo 2 dice que él fue coronado de gloria. Es decir, él recibió la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Porque todas las cosas que él le pide al Padre, el Padre se las concede, porque él es su Hijo amado. Entonces, si él tiene la gloria que tuvo el Padre, o que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, significa que él volvió al estado de gloria que tenía antes. Y si esa gloria hace que el Padre sea invisible, pues también el Hijo se hace invisible. De manera que no debemos esperar una venida física del Señor a la tierra, porque ya Jesucristo habita en un ámbito espiritual, el ámbito del reino de Dios, que no se puede percibir con los 5 sentidos naturales, porque Él lo dijo: mi reino no es de este mundo, y no vendrá con manifestaciones exteriores, no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque es un reino espiritual. Por eso dice que para percibirlo hay que nacer de nuevo, porque no se percibe con los 5 sentidos naturales. Entonces Él dice que el mundo no me verá más. Pero la gente dice que sí, la tradición religiosa dice sí, lo vamos a ver, porque no entienden que cuando la Biblia habla de que viene con la nube y todo ojo le verá, se refiere a que vendría en juicio sobre sus enemigos. Y citando Zacarías capítulo 12, donde dice que las tribus de Israel lo verían. Entonces seguimos leyendo aquí. Dice en el versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, no al mundo, sino a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Como la gente sigue preguntando hoy, ¿cómo es que lo podemos ver? Judas dijo: ¿cómo es eso? Que nosotros sí te vamos a ver, pero el mundo no te va a ver. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí está hablando de que el que guarda la palabra, el Padre y el Hijo iban a hacer morada. Por eso en Apocalipsis dice aquí: el tabernáculo de Dios con nosotros. Pero nadie se imagine que vamos a ver literalmente al Padre físicamente en la tierra, porque no se puede ver. El hombre natural no lo puede ver, pero cuando uno se muere y resucita en gloria, sí dice la Biblia que lo vamos a ver. Él dijo en primera de Juan eso, el apóstol Juan escribió eso. Él dijo: sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. De manera que los que lo van a ver son los que son semejantes a Él. Si el mundo entero lo va a ver, entonces el mundo es semejante a Él. Pero le dice que a los que son semejantes es lo que Él llamó para que sean semejantes a Él, porque Dios le pone la semejanza de su Hijo.
Entonces eso sí lo van a ver. Dice, lo veremos tal como Él es. Y algo que debemos ver es que, eso es primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora bien, el apóstol dice, lo veremos como Él es. Pero Él lo vio. Y dice que estaba rescotado sobre el pecho de Él en la cena. Entonces significa que Jesús está en otra dimensión. Él está diciendo, lo vamos a ver como Él es ahora. Lo vemos en su estado de humillación aquí en la tierra, pero ahora lo vamos a ver en su estado de exaltación, en gloria. Lo vamos a ver. Entonces dice la Biblia en 2 Corintios 5:16, que de ahora en adelante no conocemos a nadie según la carne, y a Cristo si lo conocimos así, ya no lo conocemos así. No lo conocemos en ese estado de humillación, sino en su estado de gloria. Ya Él está en gloria. Ahora, la promesa es que si creemos y guardamos su palabra, Él va a venir y va a morar con nosotros. Así que, mi amado amigo y hermano, no necesita ver al Señor Jesús aquí contigo. Lo que necesita es creer que Él está contigo. Creer que tiene vida, como Él dice aquí en Juan 14:20. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Él es nuestra vida. Tenemos vida delante de Él porque Él es nuestra vida. Así que confía en Él para que tenga vida. Y Él estará contigo, no te abandonará, te ayudará. Y entonces cuando mueras y resucites en gloria, podrás verlo y estar con Él cara a cara por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga grandemente, que su gracia sea contigo y que puedas reconocer al Señor como Salvador de tu vida, puedas confiar en Él y vivir en esperanza de la vida eterna. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa y hasta la próxima ocasión.